ahora. Hablamos de la pausa comercial. Les contamos que en las últimas horas se conoció que el comerciante dominicano que fue secuestrado durante la madrugada fue liberado. Es una grave situación, ¿no?, que ocurrió en la comuna Independencia y que mantuvo también a las autoridades pendientes por cómo se iba desarrollando justamente estos hechos. Estamos justamente con el alcalde Agustín Iglesias, alcalde de la comuna de Independencia, para conversar, ¿no?, más al respecto sobre este sensible tema. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes, bien. Día agitado, ajetreado, Sí. pero aquí estamos. Ya. Bueno, en primer lugar, ¿se sabe en qué condiciones de salud estaba esta persona que finalmente fue liberada? No, o sea, la información cuando voy a hablar con el fiscal es que la persona ¿Ya? estaba bien. Cuando llega, ¿cierto? Y después es trasladada a la VIP, que está en buenas condiciones, tenía una leve lesión, pero nada muy importante, es lo que me ha informado hasta este momento. Ya, y si sabe si esta persona llegó a la comisaría, ¿cierto? Sí. ¿Fue por sus propios medios? ¿Fue liberado? ¿Se sabe esa información? Sí, lo que entiendo hasta ahora es que la persona llega por sus propios medios, en el sentido de que no es un operativo de la PDI o de alguna policía que llega a un lugar y lo rescata, sino que él llegaría por sus propios medios a una comisaría a entregarse, por así decirlo, ¿cierto? O a denunciar. Y eso es contactado después rápidamente desde la comisaría, ¿cierto?, a la VIP, que es quien tiene el caso, quien tomó el caso, para trasladarlo a esa dependencia y poder hacer todo el trámite de investigación que viene después. Pero no se sabe si esta persona fue porque se escapó o fue porque sus mismos captores fueron los que lo liberaron. No, ¿Esa información se no sabe? hay información que hasta ahora se me haya entregado a mí de parte de la Fiscalía ni tampoco de las policías. ¿Y dónde estaba esta persona? ¿Se sabe también? ¿A dónde estaba a la hora? La persona que fue capturada, ¿dónde fue retenida durante todo ese tiempo? ¿Se sabe? No hay información que se haya entregado sobre la retención. La persona aparece en Lo Prado. Se entrega ahí en la comisaría, pero no hay información exactamente dónde estaba, en qué lugar estaba. Eso obviamente también es parte de lo que la Fiscalía y la PDI en estos casos con alta cautela se trata, con alta reserva por lo que significa un secuestro, ¿cierto? Por la implicancia que tiene. Entonces no hay información exactamente ni de dónde estaba, ni tampoco de si es que la salida de él es porque se entrega. Hay también estos son rumores, ¿cierto? De si se habría pagado o no se habría pagado, etcétera. Eso es todavía en materia de investigación por parte de las policías y la Fiscalía. Ya, todavía no se sabe entonces si hubo un pago por medio o no, porque lo que estaban solicitando era cerca de 30 millones de pesos, si no me equivoco. Son 30 millones de pesos que se solicitaban y algo interesante que lo comentaban en otro medio es que en la noche de cuando llegamos nosotros, bueno, vale decir, nosotros fuimos los primeros en llegar anoche cerca de las 12:05 de la madrugada, mucho antes que llegaran las policías. Acompañamos a la persona, de hecho, cuando la llaman a las 12:25 de la madrugada, llaman a la esposa de la víctima pidiéndole este monto y ella le manifiesta a las policías que esos montos sí lo tendría ella en su departamento. Una información que igual es relevante para la investigación porque había información de parte de los victimarios de que ese recurso estaba ahí, en el fondo. Y también respecto a lo mismo con las joyas que piden eran súper específicas de cuál es el detalle, la marca, el color, joyas que también la víctima tenía en el lugar en el que vive. Ya, entonces uno podría asumir que eran personas que se conocían, entonces quizás conociendo esos datos sensibles. Es una de las también, ¿no? tesis, sí, una de las cosas que yo le he presentado al fiscal, una posibilidad de que las personas ya se conocían, que había mucha información, ¿cierto? De por medio, yo lo comentaba, y esta amenaza empezaron antes, no es hoy día, sino que hace 15 días que ya hubieran comenzado esta amenaza a ellos en su lugar comercial en el que trabajan. Entonces, una de las tesis que hoy día, obviamente, esto queda mucho por investigar y poder tener más luces, tiene que ver con eso, con que las personas tenían algún vínculo o conocían más información de lo que uno sabe. Claro. Estas denuncias que está mencionando, que fueron hace cerca de 2 semanas atrás, ¿ellos denunciaron que estaban recibiendo, eran víctimas de amenazas? No, es una información que no ha dado la esposa de la víctima. Yo no tengo acceso a eso porque esto ocurrió en otra comuna, en Recoleta, pero ahí hay que decir dos cosas. Uno, que si no denunciaron es por temor, algo que es muy recurrente, porque no se atreven a ir por la desconfianza de las policías o porque no entienden cómo funciona, ¿cierto? O hay diferentes motivos por los cuales las personas en una extorsión no denuncian. El problema sería también si denunciaron y no pasó nada, ¿cierto? Si no han denunciado y han pasado 2 semanas y secuestran a una persona, ¿qué pasó con el resguardo? Y eso creo que también es importante a poder conocer y saber en este proceso investigativo. Sí, bueno, una noticia que está en completo desarrollo, por eso también no hay tanta información y también hay mucha información que tampoco se puede entregar considerando la sensibilidad del caso y que también puede afectar la investigación. Lo que sí, él era un comerciante de su comuna, de la comuna Independencia. Recoleta. Recoleta, ellos dos tenían 2 comercios en Recoleta y ahí fue la extorsión. Hace 2 semanas empezó esto. Y es una práctica más o menos recurrente o común en ciertos sectores de Santiago, en Recoleta, en Independencia, en Santiago Centro, en Estación Central, donde bandas extranjeras extorsionan a extranjeros. Es que es bien recurrente este impuesto
o vacunas, ¿cierto?, para poder seguir funcionando con el comercio que se ha ido aumentando, de hecho, en las zonas norte de Santiago. Estas amenazas, o sea, es algo que sí sucede al menos en su comuna. La comuna de Independencia es algo que sí notan y sí registran. Sí, en el sector en el que ocurrió hoy día no. O sea, es que claro, Ya. hoy día lo que ocurrió es en la persona donde vivía, ¿cierto? Pero Claro. hay un sector de Independencia en la zona sur, suroriente, cercano a la Vega Central, a la Recoleta, a Santiago Centro, donde se acumula un número importante de estas denuncias. Que también, bueno, es el número que uno maneja, ¿cierto? Pero la cifra negra es muy grande porque las personas no se atreven a denunciar por el peligro que esto tiene, que básicamente son una amenaza extorsiva que funciona como un impuesto, porque no es por protección, que una de las cosas que podría ser es como amenaza por protección. Esto amenaza solamente extorsiva de decirle, si usted quiere funcionar acá, bueno, me paga un cierto monto, o yo le llamo al local, o le mando algo con su familia, ¿cierto? Hay amenaza al respecto, y eso es algo que ha ido aumentando. De hecho, hay una preocupación por eso de mi parte, que hemos pedido que haya un enfoque investigativo en particular en este caso, que las policías puedan tener un área exclusiva dedicada a la extorsión, porque es un tema que se ha hecho más recurrente en diferentes comunas de Santiago. Sí, bueno, también lo hemos visto también en Barrio Mex, que suceden este tipo de amenazas. Ahora, el nivel de llegar al punto de secuestro, ¿es algo que se está registrando en su comuna? No es un delito común. Ya. De hecho, si bien han existido algunos secuestros desde el 2024 a la fecha, no es el delito más importante, no es muy recurrente. Si bien existe en diferentes comunas en Independencia, no es algo que nos tenga, por así decirlo, constantemente preocupado, porque no ocurre tanto. Pero, además, decir, y eso obviamente que me preocupa como alcalde, es que en este lugar en particular tampoco es un lugar donde han habido secuestros. Los secuestros que han sido identificados en Independencia en los últimos 3 años han sido en otros sectores. En este cuadrante de Independencia, que es un lugar súper tranquilo, barrio residencial, no teníamos un registro en los últimos 3 años de ningún secuestro. Por eso que preocupa a la comunidad y también a mí como alcalde. Claro, bueno, pero hemos escuchado también a algunos vecinos también criticando una situación de este edificio que tendría varios departamentos, que también señalan que también ha sido un foco de preocupación porque ahí también se han visto amenazas. ¿Qué más información maneja también al respecto? A ver, este edificio es un edificio complejo, pero por otros motivos. Es un edificio de 600 viviendas, 600 departamentos, que ya lleva una década de complejidad. Hay vinculación con delitos, sí, algunos delitos menores, pero en el último tiempo tiene que ver más con la incivilidad, las fiestas clandestinas, ¿cierto?, de la molestia para el barrio, el consumo de alcohol en la vía pública, no con este tipo de delitos. Un secuestro es algo diferente a lo que ocurre ahí. Sin embargo, es un edificio caracterizado como complejo, donde yo he levantado la información al Ministerio Público, al ministro Cordero, lo conversé con él en mi oficina, le dije, le identifiqué este edificio como un edificio complejo hace un tiempo, pidiéndole foco investigativo, control migratorio, fiscal exclusivo y cosas que no han pasado hasta el momento. Ya no recibió ninguna respuesta entonces al respecto, porque igual hay que considerar, estamos hablando de 600 departamentos en una zona bien pequeña, o sea, sin duda necesita un foco quizás de mayor atención, ¿no? Considerando también lo que te está mencionando. O sea, los edificios son complejos cuando son de esta envergadura. Nosotros tenemos otro edificio en 1144 en Inglaterra que también se ha vuelto complejo, con actos delictuales reiterados, con bandas criminales al interior. Y por eso en esa reunión que sostuve hace unos meses con el ministro Cordero, yo le solicitaba la necesidad en comunas como esta o como otras de poder tener un foco de investigación particularmente en los edificios, poder tener un equipo que esté dedicado a eso y que en el caso de los edificios que tienen hartos delitos tengamos un fiscal exclusivo con cual comunicarnos. En el caso de Inglaterra 1144 teníamos 3 delitos distintos con 3 fiscales diferentes y eso obviamente que es un problema para la investigación, para el municipio, para el contacto, etcétera. Y control migratorio en un edificio donde se sabe que hay más población irregular que está muchas veces vinculada a estas bandas criminales y eso no ha ocurrido, la verdad. Yo lo lamento porque hay esperanza de las personas y necesidad de los vecinos de Independencia de tener más capacidad del Estado. El municipio llega hasta lo que puede llegar. Nosotros ayer hicimos la pega hasta donde nos compete y creo que lo hicimos bien. Llegamos rápido, contestamos el teléfono, pero en materia de investigación criminal eso le compete a otras autoridades. Claro. Justo quería preguntarle sobre eso. Finalmente ustedes mencionan que llegaron antes que las policías. En primer lugar, ¿esto es un hecho común que está pasando en la Comuna de Independencia, que ustedes están llegando antes que la policía? Que suele pasar, sí. Pero ¿es algo que se está repitiendo mucho? Sí, es muy recurrente. Anoche fueron hartos minutos antes, son como 40 minutos en los que estamos como Seguridad Municipal acompañando a la víctima. Yo también, algo que lo entiendo, o sea, es un problema, el motivo de esto es porque hay pocos policías en las comunas, tenemos un problema en las comunas respecto a eso, que están en otros procedimientos y eso es muy recurrente y obviamente es un problema para comunas que tenemos en la noche, a veces días complejos, que no lleguen a un secuestro, por ejemplo. Claro. Es recurrente y también es riesgoso porque muchas veces los equipos municipales con las pocas atribuciones que tienen, con las pocas capacidades, con las pocas herramientas que tienen, llegan primero sin nada y con mucho riesgo, ¿cierto?, a que hay situaciones como la que vimos anoche que son complejas
y que ponen en riesgo la vida de los funcionarios sin ninguna protección ni importante para enfrentar algunos casos que son súper violentos. Sí. Y en este caso, ¿quién fue la persona que hizo el llamado? Fue otra persona, fue un tercero que llama por ruidos de auxilio. De hecho, identifica, llama al teléfono municipal diciendo que escuchaba ruidos de auxilio. Nosotros rápidamente acudimos al lugar en 5 minutos y podemos llegar abajo donde ya estaba la esposa de la víctima, porque ella había identificado que a su esposo, que al salir del auto, al llegar al lugar, lo intimidan rápidamente y lo secuestran, como ya es de público conocimiento. Ya, o sea, acá también hay un rol bien importante el que tienen los mismos vecinos, ¿no? Porque también se alcanza a ver en el registro que son varios vecinos que empiezan a gritar auxilio. Ahí también hay un rol bien clave también por los mismos vecinos de hacer esta advertencia también. O sea, sin duda, la comunidad siempre juega un rol muy importante, sobre todo con los municipios. Nosotros, además de que llegamos rápido, tenemos contacto mucho más directo con la comunidad. Entonces, este teléfono que es municipal, que nosotros le hemos puesto recursos para activarlo, para que funcione, conteste, es un medio muy eficaz, ¿cierto? Claro. De que los vecinos puedan denunciar cosas que están pasando en su entorno, que están pasando en sus barrios. Y así fue como llegamos anoche. Yo creo que eso también es un reconocimiento de la labor que hacemos los diferentes municipios. Más allá de que lo hayamos hecho nosotros anoche, los municipios llegamos primero, tenemos una gran labor y apoyarlo a los alcaldes es súper importante. Ahora, cuando usted menciona que, claro, estaba la señora ahí en este lugar, ¿las personas tenían la cara cubierta, descubierta? También se lo pregunto para saber si es que finalmente la mujer pudo quizás identificar quiénes eran estas personas. Si bien no hay imágenes de apoyo respecto a eso, lo que la investigación ha avanzado es que las personas están descubiertas, sin rostro cubierto. La persona, la esposa de la víctima no identifica quiénes son, pero sí estaban sin capucha, sin nada. En el fondo, y eso obviamente que puede ayudar a la investigación respecto a las imágenes que hay en los alrededores, que es cosa de lo que hoy día están pesquisando en la PDI. Claro, y se entiende también por el susto y el miedo que quizás vivió también la familia en ese momento. Es difícil, ¿no? Memorizar un poco. O sea, en 30 minutos ocurre un secuestro y un llamado desde el teléfono de él, de la víctima. Llaman a su esposa por videollamada, mostrándole, ¿cierto?, cómo golpeaban y cómo está amarrado él. Entonces, obviamente, el impacto que tiene eso hace muy difícil, ¿cierto?, la colaboración tan explícita de la esposa de la víctima respecto a los datos, al antecedente, a caras, pero eso fue lo que ocurrió anoche en esos 35 minutos del terror para ella. Terrible, traumático. Y esa videollamada quizás no es muy complejo tratar de detectar de dónde proviene esa videollamada también para poder acelerar la investigación y... Bueno, eso es el trabajo en el que está en la Fiscalía. Yo lo pude hablar con el fiscal hoy día cerca del mediodía, dado que el teléfono con el cual se contactan con ella es el teléfono de él. Ese es el teléfono a interceptar, ¿cierto?, para poder identificar desde dónde llamaron, a dónde estaban, y eso va a ser clave para la identificación, ¿cierto?, de cuál es la banda que está tras este delito. Claro, porque lo que sabemos ahora es que todavía no sabemos qué es de estas personas que cometieron este delito. Cámaras de seguridad, ahí sabemos que está ese registro, ¿no? Pero ¿hay más cámaras de seguridad en la zona también que puedan eventualmente ayudar a saber cuál es el paradero de estas personas y quiénes son finalmente? Lamentablemente hoy día las cámaras que están disponibles son las cámaras vecinales. Y eso es algo que yo hoy lo he comentado durante el día. Yo cuando recibí la administración municipal, Independencia tiene 49 puntos de cámara que cuando entregaron al municipio estaban malos. Están desconectados, están malas las cámaras o la red estaba caída, entonces la señal no llegaba hasta el municipio, hasta la central municipal. Ahí lo que nosotros hicimos fue invertir una cantidad importante de recursos que estaban congelados, además por la administración anterior, porque habían sido transferidos, pero al no tener rendiciones estaba parado en temas administrativos, que el Estado en esto a veces es bastante lento. Pudimos agilizar esos recursos, habilitar esos recursos, licitar 2 veces, porque aquí, bueno, son cosas que pasan muchas veces en los municipios, que uno licita, no llega nadie, hay que volver a licitar y hoy día, después de un año, estamos instalando cámaras en esos 49 puntos, recuperando esos 49 puntos, pero con 100 cámaras. Entonces, lamentablemente, por la negligencia, creo yo, de la administración que me entregó el municipio hace un año, no tuvimos capacidad durante el 2025 de tener cámaras que apoyen a la seguridad de Independencia, pero la buena noticia es que, como ningún municipio en la región metropolitana, rápidamente podemos instalar estas cámaras, tenemos una nueva central de seguridad, un nuevo teléfono de seguridad municipal que nos permite tener una mejor conexión y llegar a los barrios como lo hicimos anoche. Y es por eso, por esta demora, por así decirlo, en la instalación de cámaras de seguridad que sabemos son tan necesarios también en estos casos, es que ustedes también reforzaron lo que ustedes me estaban mencionando, ¿no? Los teléfonos, por ejemplo, municipales, que las personas puedan llamar y contestar y denunciar alguna situación.
Hay todo un circuito de cosas claro. importantes. El teléfono es quizás el más relevante porque es el contacto que existe entre la comunidad con el municipio. Y teníamos un teléfono que era un teléfono antiguo con cable, esos teléfonos a la antigua que no funcionaba, que se caía, se desconectaba en la noche. Era un problema que ocurría recurrentemente, que se anunciaba al municipio que estaba caído los fines de semana, etcétera. Tampoco había mucha prioridad en el personal. Para poner los números, el municipio anteriormente gastaba 80 millones de pesos en seguridad, hoy día estamos en 800 millones de pesos, hemos multiplicado por 10 la cifra. ¿Por 10? Es un montón, entonces eso nos ha permitido tener una nueva central, con cámaras, con un teléfono, con más vehículos, y eso es parte obviamente de la labor que uno como alcalde va avanzando en la prioridad. Este es mi tema prioritario, y que nos ha costado también por lo lento que tiene lo administrativo, pero también porque hemos avanzado en paralelo con diferentes proyectos que nos permiten hoy día tener una capacidad instalada. El primer año, como yo lo he dicho, para nosotros fue un año de dar capacidades a Independencia al municipio para poder abordar el tema de la seguridad. El segundo año ya no hay excusa en el tema de las capacidades, es un año para poder llegar, multar y poder ir disminuyendo los tipos de delitos o incivilidades que ocurren en Independencia. Ya, ¿y cuál ve ahora que son los principales desafíos? Porque usted estaba mencionando que los comerciantes están siendo víctimas de amenaza. ¿Cómo finalmente se puede tratar de controlar esa situación también? Sí, hoy día pude hablar con el fiscal Centro Norte, que está saliendo. Uno de los desafíos con el fiscal nuevo es cómo apoyamos al comercio, cómo lo respaldamos en un delito que es tan complejo. Cómo podemos identificar cuáles son los comercios que están hoy día extorsionados, cómo podemos impulsar que las policías, que la PDI también, que tenga un área específica, una unidad anti-extorsión para poder perseguir este delito que tiene su modus operandi propio. Entonces, para poder tomar en serio un tema que ha ido creciendo, donde las mismas bandas identifican que hoy día es más o menos fácil hacerlo porque no hay investigaciones que lleguen acá. Hoy día veía en la mañana que desde el 2021 a la fecha se ha multiplicado por 10 las denuncias de extorsión en Chile y muy pocas llegan a identificar quién es el agresor. Es un delito que sin duda es complejo, es difícil de abordar, pero que espero que en el corto plazo, bueno, hay un nuevo gobierno, obviamente, son nuevas autoridades, se pueda hacer una línea investigativa más exclusiva en esta materia que es importante para comerciantes que, como yo decía antes, gente que se saca la cresta el día a día por parar su mini market y ven que además de lo que tienen que pagar en el municipio, tienen que pagar un impuesto gigante a una banda que si no lo hace, bueno, entonces su vida está en riesgo, su local está en riesgo y eso es algo que en Chile no debería ocurrir y que haré todo lo posible porque en Independencia no ocurra. Y de lo que sabe, ¿estas amenazas suelen venir de un comercio establecido a otro comercio establecido o suele venir de comercio irregular? Que quizás eso es lo que más vimos, por ejemplo, lo que pasaba en el barrio Meix. No, son las extorsiones que ocurren al menos en Independencia, son bandas criminales que se identifican muchas veces con nombres rimbombantes, los pulpos, Tenderagua, sin saber muy bien si es que son realmente esas bandas, pero lo importante es que son bandas criminales que identifican locales comerciales administrados por extranjeros. En general, ese es el modo operandi. Y que lo extorsionan pidiéndole un impuesto, una vacuna. No son comerciantes ni que compitan con ellos, en el fondo no es similar a lo que ocurre en México, sino que son bandas que se dedican a esto. Parte del negocio de las bandas criminales, una parte importante sin duda que es el narcotráfico, la droga, ¿cierto? Pero otro mecanismo de obtención de recursos tiene que ver con el préstamo, el famoso el gota a gota, o con la extorsión donde piden recursos para poder seguir funcionando. Claro. Y volviendo un poquito al caso, este lamentable caso, bueno, sabemos, y lo llamativo también es que justamente la señora dice, lo que ellos estaban solicitando si estaba al interior del domicilio. ¿Qué se sabe sobre eso? ¿Estas personas trataron en algún minuto de ingresar al domicilio o simplemente se llevó a cabo el secuestro? Lo que se puede ver en la imagen que claro, he hecho, no, hay un intento rápido por llevarse a la persona, por el secuestro de la persona, por llevársela al otro lugar, intenta escapar, de hecho, y más allá lo agarran y se lo llevan rápidamente. Yo lo que comentaba antes porque aparentemente, parte obviamente de lo que hay que investigar y resolver, había mucha información de lo que tenía esa persona en su casa, tanto con los recursos que contaba, tanto con los bienes que se le pedían. Entonces eso es importante, sin duda, para la investigación que se está dando hoy día. Sí. Y de la información yo lo escuché una parte de una entrevista que dio esta mañana, que al parecer a la víctima la habían trasladado de vehículo, la habrían cambiado de vehículo. ¿Cómo fue esta situación de la información que maneja hasta el momento? Sí, lo que identificó, lo que nos comunicó, nos informó la esposa de la víctima que vio el momento, ¿cierto? Que estuvo ahí en el lugar, que eran 2 vehículos que llegan al lugar, se trasladan unos metros y en un espacio más allá habría un traslado de la persona al otro vehículo, a un segundo vehículo que es el vehículo rojo que se identifica donde se había trasladado. Entonces,
hay un traspaso de la persona que llega en un primer vehículo a ser secuestrado a otro vehículo que sería el que definitivamente lo traslada hasta este lugar que hoy día está en búsqueda. ¿Se sabe si esos vehículos tenían encargo por robo? ¿Maneja esa información? No. Ya, no lo sé. No se sabe más antecedentes sobre eso. No hay más antecedentes sobre eso. No. Ni tampoco quiénes eventualmente podrían ser estas personas, si eventualmente podrían ser comerciantes también, algo por esa línea, no se sabe. No hay información clara sobre quiénes podrían ser, ni tampoco sospechas por parte de la comerciante, de la esposa de él, salvo las amenazas que sufrieron hace una semana atrás, pero hoy día no hay mucha claridad si esto es una banda criminal, si tiene que ver un comerciante, si tiene que ver, ¿cierto? Aquí pues, hay muchas tesis posibles que no hay que descartarlas, ¿cierto? Hay diferentes hechos que ocurren respecto a estas cosas que a veces tienen que ver con conflictos entre bandas, claro. A veces tiene que ver conflicto entre vecinos, a veces tiene que ver, ¿cierto?, con conflictos entre quien paga un arriendo y le dé a otra persona. Es decir, hay diferentes formas o hay diferentes hechos que ocurren y terminan en secuestro, y hoy día la verdad es que las tesis están abiertas. Sí, esa información no la maneja, ¿cierto? Si es que hay alguna deuda pendiente en el arriendo. Solo estoy poniendo sobre la mesa ejemplos, posibilidades, una investigación que hay que elucidar. Obviamente que a ustedes y a mí me encantaría poder tener más información, poder compartir más información, pero esto, bueno, llevamos un día recién, hace pocas horas, con la persona que es liberada, que era lo más importante, sin duda, la vida de él. Que estuviera ileso, y hoy día parte para adelante una investigación que esperemos que llegue a puerto para que esos secuestradores paguen con las penas que les corresponden. Esperemos que sí. ¿Hay algún tipo de apoyo que se le está entregando a la familia a esta hora? Hoy día el contacto principal, quien lo lleva por parte además de lo que han estado hoy día con la familia, es PDI quien está en esa conversación. Sin duda que el municipio lo va a hacer. Nosotros ya desde hace un tiempo tenemos un equipo que apoya en lo psicológico, en lo jurídico, una fiscalía que de las víctimas enfocada especialmente para estos casos, para poder acompañar en la denuncia, para que esto no quede en nada, y también para apoyar a la familia en el efecto que produce, ¿cierto?, para ellos, en el trauma de lo que ocurre. Eso es sin duda algo de lo que haremos. Tenemos el contacto de la persona. Hoy día es un día que es distinto, obviamente es más complejo, pero para adelante queda, por supuesto, una historia que por escribirse y también un acompañamiento importante para ellos. Sí. No le voy a preguntar si la familia va a volver a esa vivienda, sin duda no, pero ¿van a recibir algún tipo de resguardo, apoyo de seguridad, por así decirlo, a esta familia que fue afectada? ¿Algún monitoreo? El resguardo de esa materia en general es policial y me imagino yo que por la gravedad de este asunto, por la exposición del caso, ¿cierto?, va a quedar solicitado a las policías y las policías tendrán que hacer algún recorrido por el lugar, recorrido por el sector, que es lo que ocurre en general en estos casos. Obviamente que como municipio hay una preocupación por el lugar. Nosotros llevamos, en las últimas 3 semanas hemos hablado de este edificio y tener más presencia. Nosotros tenemos una estrategia en los patrullajes preventivos que focalizamos por zona, y los recorridos se van intensificando en ciertos lugares según los delitos que van ocurriendo, y por supuesto que tendremos más presencia de seguridad municipal en ese sector que lo que hay habitualmente. Nos cuesta llegar a todas partes todo el rato. Nos gustaría tener muchos más vehículos como tienen otras comunas. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero sin duda que poner un foco en este lugar para nosotros hoy día es importante. Alcalde, cortito para ir cerrando la entrevista, pero ¿ha recibido algún llamado por parte de las autoridades también en torno a este tema? ¿Eventualmente van a tener algún tipo de reunión? Solamente hasta ahora conversaciones con la Fiscalía, con la PDI, con quienes hemos tenido una conversación súper fluida para entregar información, para colaborar, para que ellos también me vayan informando. Del gobierno, del ministerio, ningún llamado, ninguna comunicación. Y también, por mi parte, con poca expectativa. Yo ya me he juntado con el ministro, con el subsecretario, le he pedido lo que tengo que pedir, han prometido lo que decían y no lo han hecho. Entonces yo hoy día, un poco obviamente, el llamado de atención a esperar, que aunque quede en poco tiempo, deban cumplir con el mínimo, ¿cierto?, que es poder colaborar con las comunidades para que se sientan más protegidas. Perfecto, alcalde. Agustín Iglesias, le agradecemos mucho esta entrevista y esperemos encontrar a los responsables, ¿no? Que esté muy bien. Que esté bien. Con esta información vamos a una pausa comercial, ya volvemos.